No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Bien, ya estamos para conversar en esta oportunidad con Samuel Ramírez. Samuel, bienvenido. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Gusto de estar contigo en este espacio. Se escucha Muchas bien, ¿no? Gracias. Muchas Se perdió un gracias. poquito ahí. Cuéntanos un poquito, partamos siempre conversando un poquito de historia del invitado, así que te pido que me puedas presentar un poquito sobre ti. Sí, mira, bueno, yo soy oriundo de los sures, ¿no? Soy osornino de nacimiento y bueno, hoy día mi carrera profesional se forjó a través de estudiar ingeniería industrial. Hice un MBA en la Universidad de Valencia y hoy en día, durante mi carrera, me he dedicado 100% a lo que es la tecnología, a la parte comercial o el desarrollo comercial de lo que es la tecnología en seguridad electrónica. Y eso es un poco lo que hoy en día se ha visto mucho más presente en las personas, dado que estas aplicaciones obviamente repercuten en el diario vivir, en la sensación de seguridad. Así que ahí un breve extracto de lo que hice hasta lo que estoy haciendo hoy día, digamos. Me he dedicado siempre a esto, desde distintos aspectos, y hoy en día a través de lo que es toda la parte de la Big Data, ¿cierto? La inteligencia artificial aplicada en la captación de video, es lo que principalmente me ha permitido, digamos, desarrollar un modelo de negocio en Chile que permita tanto generar beneficios, ¿cierto?, como también entregar un valor adicional a lo que es la sociedad, ¿no?, a las personas. Samuel, hagamos un doble clic, profundicemos un poquito. ¿Qué cosas te marcaron cuando joven? ¿Qué cosas viste? ¿Qué experiencias tuviste que fueron conduciéndote hasta donde estamos hoy? Bueno, como persona, bueno, está un poquito en boga, ¿no?, el tema de la centralización o cómo descentralizamos, digamos, distintos aspectos, tanto políticos, culturales, sociales. Yo soy una persona de una región, entonces al final yo creo que una cosa que me marcó mucho es el tema del cómo pasan las cosas, ¿no? Y eso desde muy pequeño. El tema en mi época, digamos, de juventud, la realidad que pasaba o que yo vivía, digamos, en este caso en el sur, era muy diferente al acceso a la información que existía en Santiago. Y también está el tema de la inseguridad. Yo creo que eso es una de las cosas que más me marcó cuando llegué acá a Santiago. No sé, el hecho de que yo de mi niñez, digamos, podía dejar la bicicleta fuera de la casa o podía salir sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de cuidado, naturalmente eran cosas que me afectaron cuando llegué a la capital. Entonces, el tema de la seguridad o de la sensación de seguridad es una de las principales cosas que me marcó desde chico. Y de una manera u otra creo que es lo que me llevó, digamos, a lo que hago hoy en día, y bueno, ya varios años en esto, porque en definitiva creo que, o siempre anhelo, hoy día ya como papá, ¿cierto?, a volver a esos mismos sentimientos, esa sensación, digamos, de libertad, de seguridad que yo viví y que naturalmente acá en Santiago, ¿cierto?, o en realidad en muchas capitales del mundo y en muchas partes del mundo, hoy en día no es posible vivirla. Así que yo pienso que eso es una de las cosas que más me marcó, digamos, en mi niñez, ¿cierto?, y que ha repercutido, digamos, en mi desarrollo profesional hoy en día. También hagamos un doble clic en lo que fue en otros ámbitos de tu vida, como esta pasada por España. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Sí, bueno, bien pandémica por la experiencia, ¿para qué te voy a decir otra cosa, digamos? Hice digamos, una maestría en la Universidad Internacional de Valencia y naturalmente, bueno, una de las cosas que me impidió, digamos, la pandemia fue precisamente la titulación. Yo, bueno, obviamente he estado allá y una de las cosas ¿por qué Valencia? Valencia es una ciudad un poco, entre comillas, pequeña, es una ciudad más o menos de 1 millón de habitantes, pero está como en segundo orden detrás de las grandes urbes como Madrid, como Barcelona. Y una de las cosas que me gustó es el cuidado de la cultura, digamos, de Valencia.
Y finalmente también la sensación, volviendo al punto, ¿no? de seguridad, ¿vale? Valencia es una ciudad muy, para mí, digamos, armónica en el sentido de lo moderno con lo cultural, y bueno, una de las cosas que me encantó de la ciudad fue eso. El tema de España, ¿por qué España? Naturalmente por el idioma. Pienso que digamos, una de las principales casas de estudio, digamos, que se dictan en nuestra lengua, vienen de allá. Y bueno, y eso me dejó un poco enganchado con mis expectativas profesionales. Así que me tocó cursar ese MBA en esta universidad. ¿Y por qué hablo de la pandemia? Porque la pandemia, como te decía, me obligó o me restringió, digamos, la posibilidad de titularme. Finalmente esto lo terminé este año, a principios de este año. Naturalmente, tú sabes que el contraciclo, digamos, del periodo educacional en España es distinto al nuestro. Así que me pasé 2 veranos ahí dándole duro a los estudios, mezclándolo con el trabajo y naturalmente dejando de un lado las vacaciones. La verdad es que valió la pena, pero la única pena, digamos, lo que me tiene ahí un poco pendiente es la titulación presencial. Así que finalmente se tuvo que hacer ahí todo un tema online, ¿cierto? A través de una plataforma de streaming. Y nada, pues, digamos, adaptándonos, ¿no? Adaptándonos a la realidad que nos toca y también pienso yo que aprovechando un poco el tiempo, porque obviamente el hecho de estar haciendo mucho teletrabajo entre el año 2020 y ahora principio de 2021, me sirvió también para, digamos, recomponer un poco la estructura de actividades que uno tiene. A mí me toca mucho viajar y obviamente esto me desajustó mi diario vivir, digamos, mi forma de trabajo, mi forma de vida, y eso, independiente de que me permitió estar en la casa, obviamente repercute. Y bueno, gracias a tener la oportunidad de poder haber hecho esto, hoy día me siento súper afortunado porque me entregó hartas herramientas que hoy día me permiten ponerla a disposición de mi trabajo. Samuel, bueno, comentemos un poquito sobre seguridad y tecnología. Cuéntanos un poquito cómo ves, a propósito de la misma pandemia, cómo ves el contexto de la seguridad en las ciudades, en los domicilios, los desafíos que la pandemia misma ha conllevado, etcétera. ¿Cómo ves, en términos generales, esta temática? Luego, en el segundo bloque, obviamente vamos a profundizar sobre lo que te toca ver desde la empresa en la cual hoy estás. Sí, mira, hay 2 cosas importantes para mí dentro del aspecto de seguridad. Uno es la sensación y otra es digamos, que creo yo que es la más importante, ¿no? La sensación de seguridad. Y por otro lado son los mecanismos o las herramientas disponibles para brindar seguridad en el aspecto físico, ¿ya? Cuando hablo del aspecto físico, tiene que ver con la tecnología, con las personas, con los vehículos, con las instituciones, etc. Pero para mí más importante es un poco la sensación. Son cosas que se vinculan, pero en definitiva son métricas totalmente diferentes. Y hoy en día creo yo que la seguridad en función a las personas tiene mucho que ver con el entorno, digamos, el diario vivir, en función a la captación de información respecto de los ambientes en donde uno se desenvuelve. Hablemos de consumo, ¿cierto? De esparcimiento, en fin, bancos, supermercados, plazas, ¿cierto? En el sentido de poder estar disfrutando el momento en que tú estás haciendo. Por ejemplo, si tú vas al banco, la idea es que tu pensamiento sea el trámite que vas a hacer al banco. Si tú vas al supermercado, la idea es que tu pensamiento vaya en función a de qué tienes que abastecerte, ¿no? O cuando vas a distintos lugares. Y lamentablemente hoy día creo que la sensación de seguridad se ha visto tan afectada a raíz de la situación social, ¿cierto? Un poco el tema de la pandemia, en que las personas hacen las cosas, pero siempre están pensando en eso. Están, digamos, como detrás del punto básico que uno ejecuta. El pensamiento más profundo tiene que ver con cuidarse, tiene que ver con estar atento al entorno, tiene que ver con esta persona que viene al frente no me genera sensación, en fin. Y eso para mí creo que es fundamental atacarlo de una manera que permita, ¿cierto?, hacer mucho más amigable una ciudad, indistinto de las actividades que uno realiza. Y yo creo que ahí estamos bien lejos de lo que queremos. Yo creo que eso ha ido empeorando día a día
con toda la situación, digamos, más que pandémica, yo creo que social, porque la pandemia naturalmente genera un miedo que naturalmente no podemos controlar, ¿no? Salvo que naturalmente se genere algo con cierta efectividad que nos permita adoptarlo como un virus más, ¿no? Dentro de todos los que convivimos. Pero finalmente el tema, para mí el tema físico es algo que en definitiva ha ido empeorando con los años, y es una realidad que hoy día nos toca convivir, ¿no? O sea, principalmente hoy día el responsable de la seguridad de cada uno somos nosotros mismos, y eso para mí creo que no es correcto. Yo creo que las ciudades son para vivirlas, disfrutarlas, y si no hay seguridad es muy difícil hacerlo. Eso te quería preguntar un poquito a ti, que algo te tocó estar o conocer también de la realidad de España, Europa. Por tu viaje tal vez también tienes conocimiento de la realidad a nivel de seguridad en otras ciudades, países. Gatillado también por la pandemia. Preguntarte un poco cuál es tu percepción del tema seguridad, y cómo se va a gestionar, cómo lo van a gestionar los países, las empresas, los gobiernos a futuro, dada esta diversa cantidad de amenazas, incertidumbres, etcétera, que nos toca vivir a diario. ¿Cómo crees tú que va a gestionarse esta temática a nivel global en lo que viene en los próximos años? Sí, el factor base es la cultura. Yo creo que hay un tema importante, porque a mayor cultura, ¿cierto? Mayor autocuidado y mayor respeto con el de al lado, ¿cierto? Con el entorno. Yo creo que la cultura es un tema base. Yo creo que es la principal diferencia respecto a los niveles de seguridad o inseguridad que viven distintos países. Por ejemplo, lo que me tocó a mí en España, digamos, por lo menos Valencia, tú puedes disfrutar la ciudad, digamos, no tienes que estar con esa sensación de miedo. No obstante, ocurren cosas, naturalmente, al igual que en distintos lugares del mundo. Bueno, la realidad de China también tiene que ver un aspecto más social, político, cultural también, pero siempre la base es la cultura, y el tema de los aspectos políticos tienen relación, pienso yo, con la aplicación de la ley o de las normas, a mayor efectividad, a mayor cumplimiento, ¿cierto?, de los castigos, y mayores, y ante más ejemplificadores sean, también se genera el miedo útil, digamos, ¿no? Porque finalmente traspasar el miedo a los delincuentes y no dejar el miedo en las personas, en la gente común y corriente. Yo creo que eso también es es algo que a lo mejor no es lo óptimo, pero pienso yo que es lo más efectivo hoy en día en los países que son más seguros. Los países que son más seguros tienden a tener un empoderamiento de la ley, un empoderamiento de poder tomar acciones para garantizar la seguridad. Y que, como digo, quizás no es lo más óptimo, pero en definitiva es algo que genera mayores resultados, traspasando el miedo, no a las personas, desde las personas, digamos, desde las personas comunes y corrientes, a las personas que tienen intenciones de delinquir, digamos, o a los antisociales, digámoslo así. Y eso creo que es como lo que yo, por lo menos por mi experiencia, he visto que es más efectivo. Ahora, naturalmente, el óptimo es el tema, naturalmente, en donde vivamos una cultura en donde, naturalmente, las oportunidades no generen la necesidad de estar haciendo Samuel, eso, ¿no? hablar un poquito de eso, porque, claro, uno siempre, o la gente tiende a pensar o ya tiene la percepción, estamos un poquito más preparados, más informados, la ciudadanía en general, de la creación de industria en base al miedo. Exacto. Y ahí hay un montón de historias y de casos de industrias enteras que nacen a partir de la industria del miedo, que mueve millones de dólares. Bueno, y en el mundo de la seguridad también está la prevención, que yo creo que cuando tú mencionas el óptimo, me imagino que también va un poquito por ahí. La prevención que también uno podría extrapolarla, por ejemplo, en la industria de la salud. La prevención de una enfermedad versus que te tengan que intervenir y que esa intervención cueste millones de pesos, versus una salud preventiva o métodos de seguridad en el trabajo preventivos versus tener que cobrar el seguro porque tuvo un accidente de trabajar. ¿Cómo es en el mundo en el que tú te muevas la prevención? Cuéntanos un poquito de eso.
Sí, mira, cuando partí conversando mencioné cosas como el Big Data, ¿cierto? Que son términos medio complejos, pero también repetitivos, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, que creo yo que lo escuchamos cada vez más. Precisamente en lo que yo me desenvuelvo tiene relación con ese tipo de cosas aplicadas a la captación, a través de la captación de video. Entonces, ¿a qué vamos? Yo pienso que ahí la prevención tiene que ver con también la interpretación de factores que te indiquen la probabilidad de que algo pase, y eso tiene que ver con la anticipación de las cosas, ¿no? Y te doy un ejemplo más sencillo. Por ejemplo, a ver, voy a un banco, ¿cierto? Y si yo voy a un banco, naturalmente o voy a servicio al cliente, o voy a una caja, o por último voy a atenderme con un ejecutivo. Pero ¿qué pasa si una persona va al banco y no hace ninguna de estas tres cosas? Hay dos opciones. Una, la persona probablemente no tiene la información suficiente para saber dónde tiene que resolver la necesidad que tiene. Y la otra es que está ahí por otros motivos, ¿no? Y esos otros motivos son los que la tecnología, la captación de video puede determinar y puede alertar antes de que ocurra algo indeseado. Por ejemplo, y eso se llama control, es como un control de ronda, finalmente es como una especie digamos, de análisis de comportamiento anómalo. ¿Qué es un comportamiento anómalo? Algo que no debería estar ocurriendo en un lugar, como te explicaba, ¿no? En donde una persona va a un banco y no hace ninguna de estas tres cosas. O está mirando a alguien, o está planificando o esperando el momento adecuado para cometer un ilícito. Entonces, finalmente, si la tecnología de captación, a través de la captación de video, podemos determinar este tipo de patrones de comportamiento, ¿qué es lo que se hace? Se activan los protocolos determinados. Por ejemplo, el guardia podría acercarse a ayudarle y decirle qué necesita. Y esa sola pregunta, sin violencia, ¿cierto? Sin ningún tipo de avasallamiento, genera disuasión. Entonces esa persona, al necesitar la ayuda, va a recibir muy bien el apoyo que le está ofreciendo este guardia de seguridad o esta persona anfitriona. Y de manera tal de que si es una persona que no sabe qué es lo que tiene que hacer, naturalmente va a confiar en esa persona para que lo ayude. Pero si esa persona está pensando en cometer un ilícito, el hecho de que el guardia se le acerque y le diga qué necesita, le va a generar una disuasión inmediata en donde el tipo va a decir, bueno, mejor aquí no, me voy para otro lado. Y eso es un poco también lo que se puede hacer, digamos, en parques, también en los comercios, en fin, es algo que se puede prevenir en función a analizar la masa, ¿cierto? El contexto global, no la persona, sino que la masa. ¿Qué es lo que hacen las personas en este punto? ¿Qué es lo que hacen las personas en general en una plaza? Entonces, cuando se genera algo en donde una persona está haciendo algo diferente a lo que la masa acostumbra a hacer, se genera una alerta y de esa manera se pueden activar protocolos de ayuda o disuasión. Y eso yo creo que es una de las cosas súper importantes que a mí por lo menos me gusta mucho y me toca, digamos, educar o explicar tanto en temas públicos como privados. Sí, interesante. Te quiero hacer la última pregunta antes de ir al corte musical. Luego vamos a estar conversando un poco más en profundidad Vale. de la organización en la que te toca trabajar hoy. Un poquito saber tu visión para cerrar este primer bloque. ¿Cómo se da, cómo se gesta, más allá de lo factual, que es, claro, el robo de un banco? ¿Cómo se gesta? ¿Cómo se da? ¿Cómo se previene? Debe ser como el gran acto delictivo, porque ahí obviamente suele estar la mayor cantidad de dinero en un banco, más que en una casa o en una empresa incluso. Claro. De hecho, los grandes actos en Chile se han producido o en sucursales o en transporte de valores. Hemos visto este llamado los robos del siglo. Cuéntanos un poquito de ese fenómeno. Sí, mira, la última parte no la alcancé a escuchar bien. No, pero, cuéntame un poquito tu visión respecto a esos temas que te comenté. Vale. Sí, mira, claro, es donde finalmente la concentración de dinero es el objeto, ¿no? Siempre. Entonces, si la concentración de dinero está en una casa o está en un aeropuerto, digamos, antes de abordar un avión, un montón o sea, digámoslo así, o sea, el interés siempre es el dinero, o las partes de valor, el valor, digamos, lo que significa.
Por tanto, la aplicación de este tipo de cosas naturalmente tiene que ver con los protocolos, que no solo son, los protocolos por sí no sirven, en definitiva, porque lo que buscan los protocolos, en definitiva, es un chequeo, una lista de chequeo que libera de la responsabilidad al portador de ese valor. Entonces nosotros lo que buscamos, y lo que me encanta explicar, es cómo garantizamos a que ese responsable portador también tenga seguridad, ¿no? Y no tan solo a través de las armas, porque finalmente también hemos visto que estos guardias armados, que por mucho entrenamiento que tengan, o sea, si lo abordan 8 tipos más armados que ellos, finalmente esa arma se transforma en un bien para el delincuente. Finalmente esa arma se la quitan y se la llevan, y ahí tienes otra arma, digamos, en poder de delincuentes. Entonces, finalmente, estos protocolos, si no hay una acción, si no hay algo que prevenga, ¿cierto? Y que saque la responsabilidad de la prevención desde las personas y sea un componente dentro de la seguridad que otorga a la persona, pero también para la persona. Creo que ahí el tema de la captación de video, las cámaras de televigilancia, aplicándolas en ese sentido, son útiles para disuadir y para prevenir y anticiparnos a este tipo de situaciones. Y uno dirá, bueno, que se roben un transporte de valores en el aeropuerto, a las personas les da lo mismo. Sí, de acuerdo, pero ¿qué pasa si esos valores están en el banco cuando tú vas, ¿cierto? O están en el supermercado cuando te toca ir a comprar y estás justo en la caja, ¿no? Las cajas del supermercado también son concentración de valor. El tema es que, naturalmente, el tipo de delincuente es distinto. Hay una planificación más o menos preparada. El tema está que las concentraciones de valor, como te toca ir a un centro comercial, que lo hemos visto en televisión también, en donde estos centros comerciales que hoy día acaparan, digamos, productos de alto valor, relojes, hablemos de accesorios de vestuario, finalmente tú quizás te estás tomando un café al frente de esa tienda y te toca vivirlo y pasan balas alrededor tuyo. Entonces, finalmente, para la persona en realidad también hay un tema de aporte en el sentido de brindarles ciertas herramientas para que no se enfrenten a cosas tanto de manera directa como colaterales, ¿no? Y ahí está el tema de la captación de video, porque yo creo que el poder anticipar estos patrones de comportamiento anómalo permiten activar protocolos antes de que ocurran y no estar después viendo, oye, bueno, ¿y qué pasa? ¿Habían guardias de seguridad? Sí, check. Oye, ¿había una puerta blindada? Check. ¿Había un sensor de metal en el acceso? Check. Bueno, está todo ok con el protocolo, pero quedó la embarrada igual, hubieron balazos y hubieron consecuencias, digamos, no deseadas, ¿no? En cambio, si nosotros utilizamos la tecnología para prevenir este tipo de cosas y anticiparnos a que, oye, mira, en un espacio como un centro comercial, no es normal que vengan personas, digamos, en distintos sentidos a un mismo foco. Entonces las cámaras podrían detectar eso y generar una alerta, que no es una determinación, simplemente es un aviso de decir, oye, ¿esto es normal? Chuta, no es normal. Activemos el protocolo preventivo. Y eso genera disuasión. Aquí la idea es tratar de evitar que las cosas pasen, más que corregirlas, porque lamentablemente hay cosas que no se corrigen cuando las consecuencias afectan a las personas. Te quiero invitar, Samuel, a una breve pausa musical. Vamos a estar conversando sobre seguridad, sobre tecnología, sobre lo que haces hoy en tu compañía, en tu empresa, y también un poquito de desafíos futuros en torno a temas relativos a seguridad y ciudadanía. No se lo pierdan al regreso de esta breve pausa musical. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com.